Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle mi felicitación a Rafael España Santamaría por su nombramiento como consejero de Hacienda, Ciencia y no sé qué más. Hombre, la verdad es que tener un alumno de consejero pues no es malo. Sobre todo porque yo ya le he dado un consejo. Y es que se coja a su lado auténticos profesionales, que son los que le van a dar que pueda tener éxito o no su consejería, que la va a tener porque Rafael España, y yo le conozco bien a toda la familia, a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo. O sea que, imagínense. Y Rafa, querido, enhorabuena. Y también a Isabel Gil Rosiña, que aparte de portavoz le han dado la Consejería de Igualdad. Por lo tanto, también a Isabel, mi más enhorabuena por tu nuevo nombramiento, porque ya era portavoz. Y Guillermo Fernández Vara ha dicho que no quiere cambiar nada. Me parece muy bien. Me parece que hay, en vez de una vicepresidencia, dos. Y Vergés le pasa a la segunda vicepresidencia. También nos alegra. Como conocemos a todos, pues bienvenido sea. Y sobre todo, el deseo de Guillermo, que ya tomó posesión, que fue un día extraordinario, como le conozco bien desde hace muchísimos años, desearle lo mejor. Y él lo sabe. Hoy tengo conmigo a Ángel Caballero, que fue también director general de Transporte y concejal, lo que no me acuerdo con qué alcalde. Con Muy Ángel buena. Calle, buenos días. Con Ángel Calle. Buen elemento. Sí. Bueno, verá, vamos a hacer ahora los trenes. Todos dicen que falta muy poco desde Plasencia a Badajoz, la electrificación. Pero cuando te invité, yo pensaba, a finales del siglo XIX, que cuando viene el tren a Extremadura y comienzo el 20, había más trenes que ahora y mejores, en relación con España. Sí. No, Extremadura no tenía que envidiar a ningún sitio de España. Efectivamente. Era la red nacional de los ferrocarriles españoles y, lógicamente, los trenes circulaban por toda la red. Cuando en 1941 se crea Renfe, pues se hace cargo de los trenes y las infraestructuras que tenían las antiguas compañías. Y entonces pues se quedan en cada sitio realmente las mismas que tenían las compañías. Por lo tanto, teníamos los trenes adaptados a la época y circulaban por toda España. O sea que teníamos las locomotoras y los trenes en la misma consonancia que tiene el resto de España. La verdad es que, ¿qué trenes aquellos? Pues sí, era verdad. Los trenes de la Carbonilla. Sí, es cierto. Entonces, bueno, luego Tenían cierta añoranza. Llega el momento en el que empiezan las electrificaciones. Son momentos duros en España por la situación que el país vive, de una falta de recursos económicos bastante grande, y entonces pues a España se le hace el boicot económico, y hasta ya 1950, en el que empieza a abrirse un poco la financiación a base del Banco Mundial y demás, pues no empiezan a cometerse obras de mejora de la red consecuencia de la guerra, ¿no? Y entonces empiezan las electrificaciones, y ahí es donde nos quedamos nosotros atrás. Tú estás escribiendo un libro sobre el ferrocarril. ¿Conoces el tema sobre por dónde iba el ferrocarril? Porque en ocasiones, que en Extremadura ha habido casi que siempre, sí. Me parece que ya están como en los dinosaurios, en síndrome de desaparición. Todavía quedan algunos. Y no dejaban que por su finca pasara el tren, y muchas veces para pasar por un pueblo tenía que dar
unos vericuetos tremendos. Efectivamente, eso lo tenemos en Cabeza del Buey, que es la entrada del ferrocarril a Extremadura. Allí la Mesta y los ganaderos tuvieron un poder extraordinario. Y cuenta el cronista de la villa que se situó la estación de Cabeza del Buey en el punto peor que se pudiera poner para no poderla prolongar, y pasaron la estación de mercancías a un lugar que se llamó Almorchón, para que estuvieran ese personal que decía textualmente el cronista, que no conocía amo y que solo trabajaban 12 horas y tenía el feo vicio de pedir mejores condiciones laborales, incluso vivienda, no se podían impregnar de esa idea sus pastores y sus criados. Y entonces, pues en Cabeza del Buey se puso un apeadero, que junto con el de la Zarza eran los dos únicos apeaderos, el resto todos eran estaciones, y la estación importante de Cabeza del Buey se hizo a 7 kilómetros en el páramo de Almorchón. Entonces vemos que era así. Si el propietario de la finca tenía poder, si por donde querían pasar la finca era terreno de baldío, no había problema, pasaba la vía, pero si por donde querían pasar la vía era terreno bastante aprovechable, pues se oponía, y entonces los trazados tenían que dar bastante vueltas. Si eso unimos a que la cartografía de la época no era muy fiable, pues nos encontramos que desde que se hacía el proyecto hasta que se ejecutaba, pues había una serie de modificados, pues porque no se conocía perfectamente lo que se iban a encontrar a lo largo del itinerario. El apeadero, por ejemplo, de la Zarza, donde yo viví muchos años, he escrito un libro de allí, tengo mucha relación con la Zarza. Curiosamente, un apeadero importante porque estaba detrás al Ángel, y en el único sitio que paraba de estaciones el Express era en el apeadero de la Zarza, porque tenía detrás al Ángel, que con el balneario bajaba muchísima gente y había un coche siempre en la estación de Alange. Tuvo mucho tráfico el apeadero de Alange, efectivamente, un apeadero, no tenía vías, porque ya hubiera sido un apartadero de material, pero teniendo solo la vía general, era un apeadero, como ahí paraban todos los trenes, pues la verdad es que había servicio de autobuses con la Zarza y con Alange, directamente desde el apeadero. Y bueno, pues tuvo bastante importancia. Se conservó como apeadero siempre, la verdad es que estaba en curva y justo a unos metros antes del puente, el puente sobre el río Guadiana, que junto con este de aquí, que eran los dos. Pero aquel lo quitaron. Sí, aquel en los años 50, bueno, pues porque cuando empieza a venir locomotoras de mayor peso, pues los puentes o hay que acondicionarlos o hay que sustituirlos. Y entonces por aquí pasaban locomotoras de gran tonelaje y se pensó que lo mejor era hacerlo de mampostería sustituyendo el puente metálico, y lo malo que tiene, no está mal que lo sustituyesen, sino que al día siguiente de terminar de poner en servicio el nuevo, pues desmantela y achatarran el puente original. ¿Dónde fue el hierro ese? Que junto con este de aquí, sobre el río Guadiana, en la línea de Sevilla, eran los dos puentes de mayor longitud en tramos metálicos que tenía Renfe en aquel momento. Eran dos joyas. Por eso pedimos, y ahora se van a tramitar, como tú sabes, la petición como cronistas mundiales los hemos hecho. Exacto, sí. Que sea declarado bien de interés cultural y que cuando sea sustituido, pues no se achatarre y lo conservemos pues tal como lo hemos visto siempre, porque tiene más antigüedad que ninguno de los que vivimos en Mérida. Tiene 138 años. La verdad es una cosa, que ha venido Riata, que se ha llevado el puente romano, pero no se ha llevado el puente. Ese puente, yo deduzco por la información que tengo, que se decide el sitio que va a ser definitivo para el puente. Tenían una consistencia, todo el sistema de roca, que aconsejaba que se hiciera ahí. Luego, como tú sabes, tuvieron el problema de las pilastras 3 y 7, la tercera, la millonaria, y la 7 que también tuvo, que tuvieron dificultad para cortar el firme. La vía discurría el trazado por lo que ahora es la calle Ferrocarril, al lado de las casas de la Renfe, a escasos metros de donde está ahora la vía, y ahí hacía una curva y se dirigía hacia Cepansa.
hacía una curva, y cuando se hicieron las obras de remodelación del río Guadiana, de las márgenes del río Guadiana, aparecieron los primeros pilares del puente de madera que tenía. Ese puente tuvo una existencia de un par de años hasta que se construyó el nuevo, pero por eso que hablaba de la riada, te lo digo, 2 veces se lo llevó el Guadiana. El Guadiana, cuando no estaba metido en vereda por los pantanos y las presas, el Guadiana tomaba agua y se llevaba lo que tuviese a su paso. Pues yo me acuerdo perfectamente porque ya uno tiene años de las riadas de entonces. Y yo me acuerdo que se llevaba por delante lo que actualmente es la barriada del Bizcocho, San Antonio. Sí, esa se llevaba por delante, pero vamos, sí. sin contemplaciones. Pues se buscó ese sitio por esas 2 razones, porque el subsuelo era muy consistente y también porque era el lugar donde el río discurría con menos vértigo, ¿no? Y entonces se hace ahí, incluso tiene un poco en diagonal. Y dice la memoria que bueno, que por donde podía ocurrir la riada era muy difícil que le afectase. Y efectivamente, tú sabes, tiene 11 tramos metálicos de 55 metros cada uno, son 650 metros lo que tiene el puente, y se hizo in situ todo lo que es la obra de mampostería, las pilastras, y luego lo que sí vino ya por barco hasta Sevilla y en tren desde Sevilla a Mérida, dando la vuelta por Córdoba, Manzanares y Ciudad Real, vino el material de los tramos metálicos, que eso sí se montaron. ¿De dónde vino? Vino de todo el material que venía aquí, venía de Bélgica. Era donde suministraba, era Ampar en Alseit, que era la empresa que construyó el Ciudad Real Badajoz. Cuando se hacen las concesiones en España... Pues el hierro que tienen es bueno, ¿eh? Se permite que traigan material de fuera, porque aquí no había una industria que pudiese suministrar lo que se necesitaba, y entonces el material no pagaba arancel y venía de fuera. Entonces dio la vuelta, llegaron a Sevilla, y como MZA tenía la línea de Madrid-Córdoba-Sevilla y compró el Mérida-Sevilla, pues llegó a Sevilla en barco, y de barco vino en tren, dando la vuelta por Córdoba, Manzanares, Ciudad Real, Morchón y Mérida, y desde aquí se montó. Se montó en un tiempo récord, 8 meses aproximadamente, y además es un puente que llama la atención, es de un hierro, como tú bien dices, que ha superado todas las pruebas. Los otros puentes de hierro se sustituyeron en los años 20 por puentes ya de acero. Sin embargo, este es cierto que tenía 20 años de antigüedad menos. Por ejemplo, el de la Albarrega se construye en 1864 y este no es hasta 1883. Quiere decir que tenía 20 años menos de antigüedad, pero ha aguantado de hierro todo este tiempo. Entonces, pues tenemos un puente, pues 135 años que tiene ya, y ahí está. Se le hicieron unas obras de mejora, pues cuando yo terminé mi temporada en la Dirección General de Transporte, pedimos que se le diese una reforma, porque pensábamos quedarlo en un puente ya para la ciudad de Mérida, con la llegada del AVE y las nuevas entradas del ferrocarril en la ciudad, y costaba pues 1,5 millones de euros, y yo sabía que la ciudad pues no estaba en condiciones de que se lo pudiera gastar si pasaba a la ciudad el puente, bien como peatonal o bien, como era mi idea, una especie de tren tranvía que circulara por él. Y entonces se le hicieron unas obras bastante importantes. Y en la petición que hacemos nosotros, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, para que se declare bien de interés cultural, pedimos también que el Ayuntamiento solicite de Adif que se pinte el puente, porque ya lleva 4 o 5 años con el Minio ahí, aparte de una visión que da poco favorable. Lo que sí es cierto es que merecería que se la acabase y se pintase. Y pedíamos, tampoco cuesta mucho. No, eso cuesta, y además pedíamos que se pintase del mismo color que ha tenido siempre, no del verde Adif como se le ha puesto al de la Albarrega. Quiere decir que siguiera teniendo el mismo aspecto que ha tenido siempre, que es el que le hemos visto. Nos dijeron que no había problema ninguno en conservarle el color, y yo espero... Ese puente de hierro, Ángel, seguirá ahí.
los cronistas oficiales lo hemos pedido, espero que se respete, pero entonces el tren que vaya de Mérida a Sevilla es por otro puente. Claro, es que ahora que seguramente si todo sale bien en el gobierno central y el gobierno lo lleva al PSOE, pues tendríamos lo que yo llamo tren en raya. Sería del mismo signo el gobierno nacional, el gobierno regional y el ayuntamiento de Mérida. Con lo cual no es que vaya a ser sencillo, porque aquí sencillo nunca es nada, ni si gobiernan los tuyos, ni si gobiernan los del signo contrario. Aquí hay que pelear y luchar si quieres tener algo. Yo eso me lo enseñaron mis padres desde pequeñito, pero sí no es menos cierto que tal vez resulte un poco más cómodo la comunicación siendo los tres actores del mismo signo político. Entonces, ahora sería el momento de estudiar cuáles serían los nuevos accesos ferroviarios a Mérida, que llevamos años detrás de ellos, para configurar una ciudad pues que no se encuentre lastrada por el discurrir de ferroviario, que divide, si quiere o no, en dos partes la ciudad, y darle ya un proyecto pues para 100 años, si es que el ferrocarril resiste al envite de tanto tiempo, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo los accesos ferroviarios, que eran de principios del 2000, ya se hablaba de hacer un desvío desde La Tijera más o menos hasta Calamonte, y por ahí entrarían los trenes que viniesen de Ciudad Real, Madrid Ciudad Real, con los de Sevilla, y entonces habría que hacer un puente nuevo. En esa ubicación que propusimos nosotros al Ministerio de la nueva estación intermodal de Mérida, que era en el recinto ferial por la altura de la Alcantarilla Romana, ahí ya se preveía un viaducto que cruzase el río Guadiana en sentido contrario a como lo hace ahora. Ahora, cuando termina de cruzar el río, gira a la derecha para llegar a la estación de la calle Cardero, y en este caso giraría a la izquierda para irse al recinto ferial. Eso habría que acometerlo porque la ciudad La historia que tú estás escribiendo sobre el ferrocarril, ¿la tienes terminada ya? Bueno, tengo una obra muy ambiciosa, llevo 15 años. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 84 estaciones. El 80% de los extremeños tienen una estación o están a menos de media hora de una estación, y luego tenemos 10 líneas. O sea, que lleva tiempo, y además yo cuando llego a Extremadura, en mis líneas escribo de la población y del ferrocarril. Trato de explicar qué ha aportado el ferrocarril a cada una de las poblaciones y a la vez qué le ha devuelto esa población en forma de tráfico de viajeros o mercancías al ferrocarril. El uno sin el otro no puede vivir, ¿no? No sé si habrá una anécdota y la recoges del ferrocarril, indirectamente, pero del ferrocarril, de un tío abuelo mío. Era hermano de mi abuela Sofía, Lesme. Lesme era alcalde de Cáceres. Y cuando viene Alfonso XII a inaugurar en el año 1886 Cáceres, la estación de Cáceres, el ferrocarril, hay una cena. Y no sé si sabrás esa anécdota. Y en la cena, el rey brinda por la ciudad de Cáceres. Y mi tío abuelo, Lesme Delgado, que no era ciudad, y se equivoca. Gracias, Majestad, por nombrar acá. ¿Sabía esa anécdota? Sí, lo sabía, sí. Sí, fue en el 81, 1881. 86. Bueno, cuando la línea se inaugura en el 81. Pero vamos, la cena, ellos vienen, es importante las veces que vienen los reyes o autoridades en el tren. A Alfonso XIII se le conoce como el rey ferroviario. Viajaba todo lo que hacía, todos los viajes los hacía por ferrocarril. Además, eso se recoge en muchísimos sitios. Sí, aquí ha estado varias veces y bueno, pues nos cuenta. La anécdota está de mi tío abuelo. Ocurre pues eso, que se equivoca y aprovecha y le da las gracias, y así se convierte en ciudad de la ciudad de Cáceres. Magnífico, a ver si hay muchas equivocaciones como esa, aunque sea en dinero. Y... O sea, que tú sí lo sabías, ¿no? Sí, lo tengo yo recogido. Precisamente ahora estoy escribiendo sobre las estaciones de Cáceres, porque Cáceres... es una de las pocas capitales de provincia que ha tenido mala suerte en el ferrocarril con la autovía.
es de las últimas que ha tenido autovía y fue de las últimas que tuvo estación también de ferrocarril, porque cuando se hace la línea de Madrid, Valencia, Alcántara, Portugal, lo único que se pretende es hacer una línea más corta entre Madrid y Lisboa, no importa nada de lo del medio, sino cómo llego yo antes de Madrid a Lisboa, que no dé la vuelta por Manzanares, Ciudad Real, etcétera, para cortar la distancia. De hecho, la línea se va a Arroyo Malpartida y no entra en Cáceres. Arroyo Malpartida se va a Valencia, Alcántara y de ahí se va a Lisboa. Entonces tienen que hacer un ramal desde Arroyo Malpartida a las minas de Calerizo de Cáceres y a Cáceres. Y entonces se queda en una estación en Fondo de Saco, una vía muerta, una estación que tardó 89 años en conseguir que fuera paso directo. Quiere decir que cuando hablamos de Lusitania no pasaba por Cáceres. Los cacereños tenían que ir a Arroyo Malpartida, con el disparate que supone eso, el coste y económico y material para tener que hacerte un desplazamiento, 14 o 15 kilómetros cada vez que tengas que coger un tren a Lisboa. Pues luego eso, 89 años después, se soluciona y ya Cáceres ya es una estación de paso donde con acercarte a la estación tienes suficiente para poder coger Cuando el se tren. hace también entonces de Cáceres-Mérida, ¿no? Entonces, claro, en el 1884, en el 81, se pone en servicio ya toda la línea por Madrid, Cáceres, Valencia, Alcántara, Lisboa. Y en el 84 llega la de Mérida, Aljucén, Cáceres. Por eso yo hablo de las estaciones, porque esa línea llevaba incluido hacer una nueva estación en Cáceres para ella, estación que nunca se hizo, y 4 o 5 proyectos más de hacer nueva estación no se hizo. Lo cierto es que hasta 1953 no se le da a Cáceres una estación nueva. Se le da una estación nueva, sigue siendo término, pero ya no se pone el edificio de viajeros al final de las vías, sino que se pone paralelo a la misma para permitir la prolongación y que se convirtiese en una estación de paso directo de Madrid a Lisboa. Y es cuando Cáceres empezó a tener por la importancia que debió tener desde el principio. Aunque lo que no sé si por lo que tú has dicho antes, de que las instituciones tanto del Estado, que es del PSOE, la regional del PSOE, la local es del PSOE, Pedro Sánchez, Guillermo Fernández Vara y Antonio Rodríguez Osuna. ¿Te ha cambiado entonces a ti la concepción que decía, hasta aquí, hasta el año 30 y tanto, no viene el AVE? Yo cuando quiera te explico los pasos. Los pasos ya son los ya pasos. Esto se ha agilizado. Sí, ciertamente. Si quieres hablamos de eso ahora. Vamos a ver. Aquí hay un antes y un después de estos 2 últimos años, sobre todo los últimos, no sé, 12, 13, 14 meses, ya con De la Serna, antes de cambiar al PSOE, ya se empezó a ver un cierto interés producido sin duda alguna por nuestras reivindicaciones, bien el pacto del ferrocarril, bien las manifestaciones, bien que llegó ya el ferrocarril en cuanto a infraestructura y a trenes a un estado ya insoportable, insufrible. Pues entonces cuando empiezan a tomar ya conciencia de que esto hay que tomárselo en serio y que hay que mejorar. Muchos proyectos que se habían muerto en los cajones y habían caducado. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues hacer nuevos proyectos, con lo cual eso lleva un tiempo. Ha habido un tiempo de unos 7 años que se ha hecho muy poquito, con bastante retraso, y ha habido un acelerón desde el final de la época de la Serna y sobre todo con Ávalo. Ha habido un acelerón. Te doy una cifra para que te hagas una idea. Mira, en lo que es las actuaciones de la línea de alta velocidad, se han licitado en este tiempo 615 millones de euros. Mucho dinero, aunque realmente necesitamos mucho más. Pero teniendo en cuenta qué es lo que se había licitado en los 7 años anteriores, pues es un aumento muy significativo. Es como más del 50% de lo que se había licitado en los 7 años anteriores. De eso se han adjudicado 277 millones de euros. Y se van a seguir produciendo una cascada de adjudicaciones porque van cumpliendo las licitaciones. Se van abriendo las plecas, se van adjudicando y se va haciendo eso. Pero no solo ha sido importante en lo que es la línea de alta velocidad, sino también en lo que es el ferrocarril convencional.
se han licitado 88 millones de euros en ese tiempo y se han adjudicado 82. Quiere decir, se ha adjudicado casi todo lo que se ha licitado. Tenemos en obra, ahora te lo cuento, un montón. Y luego unas actuaciones para mejorar el servicio en general ferroviario de 1.800.000, como puede ser los talleres de Badajoz, y se han adjudicado 1.200.000. Quiere decir que ahora hay que esperar el tiempo de ejecución de las obras. O sea, cuando nos vamos a los plazos, y yo pues teniendo en cuenta lo que ves aquí que tengo de licitación, adjudicación, tiempo de obra, más luego cualquier obra que se precie lleva un retraso, no solo las de las casas, sino que llevan las demás. Quiere decirse que aunque vamos bastante mejor, los plazos hay que cumplirlos. Se habla de que al año que viene pueden poner ya una vía, un tren, el 730, es un talgo que circula a 250 km por hora, de lo que es Madrid-Badajoz, por Plasencia, pasando por Plasencia, Cáceres, Mérida, por la línea del norte, por la de Cáceres. Y bueno, pues ese tren circula a 250 km por hora por las vías del AVE, a 200 km por hora en las vías normales si están electrificadas, y a 180 km por hora en las vías que son convencionales pero que no están electrificadas. Quiere decir que el tren podría venir el año que viene, pero la velocidad máxima que alcanzaría ese tren, en el mejor de los casos, sería 180 km por hora. Bueno, no está mal. Bueno, el nuestro va a 160. Poco a poco vamos avanzando. Va a 160 y este iría a 180. Cuando se termine la electrificación entre Badajoz y Plasencia, que es la primera que se está cometiendo, ese tren ya podría ir a 250 km por hora, porque nuestra línea sí que tiene un parámetro de plataforma de línea de alta velocidad. Entonces, por ahí podría circular ese tren hasta 250. Cuando llegase a Plasencia, ya se seguiría por la línea convencional y ya no podría ir nada más que a 155 porque hay pasos a nivel. Y si hay pasos a nivel, no se puede circular. Pues hay 250 en Extremadura todavía, pues quedaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, se está trabajando en todas partes, pero no están conectados los tramos. ¿Y por qué no están conectados los tramos? Porque dejamos, antes de llegar a cada capital, a Cáceres, Mérida y Badajoz, dejamos unos 12 kilómetros para que cada ayuntamiento, de acuerdo con la Junta y con el Estado, decidiese la mejor forma de integración del ferrocarril en su ciudad. Entonces eso se ha convertido ahora en un, entre comillas, problema, porque tenemos, de Badajoz sale y hasta 12 kilómetros no empieza la línea de alta velocidad, en Mérida se queda en la presa de Montijo, en el Carrascalejo, y en Cáceres se queda en la curva de la Herradura y se queda en las Capellanías. Quiere decir que esos trozos no están con el mismo parámetro que lo que es la línea en general de 350 kilómetros por hora. La pregunta del millón. ¿Cuándo lo vamos a tener? Bueno, pues Mérida va a tener doble vía desde Alcucén a Mérida, lógicamente porque es la estación que más trenes va a tener doble vía para evitar que tenga que esperar un tren mientras va en un sentido con otro. Las estaciones se quedan en el mismo sitio que están, se remodelan, de hecho ya se ha adjudicado la de Badajoz y Mérida por 7 millones y algo más de euros, se quedan como está, y entonces desde Alcucén vendrían dos vías que enlazarían con la línea directa de Badajoz a Cáceres y saldría por el Carrascalejo la otra línea, hasta que se decida si después va a haber una nueva estación, como tiene que haberlo en Mérida, que haya una nueva estación. ¿Y de Mérida a Badajoz? De Mérida a ¿Ya Badajoz, está hecha la vía? solamente hay 37 kilómetros entre la presa de Montijo y Gébora. De ahí para allá enlaza con la que tenemos. Porque esa línea está concebida para una estación nueva en Badajoz, en la frontera, y continuar a Lisboa. Eso no se está cometiendo todavía, porque digo que hay muchísimas cosas que hacer, hay que saber qué queremos, lo que necesitamos y pelearlo, porque si no, pues bueno, pues nos iremos a un montón de años para atrás. El tramo
que tenemos sin conectar para la directa de Badajoz a Plasencia es el que va desde el Caracalejo del San Rafael a Cuarto de la Jara, Sí. y el de Cuarto de la Jara a Arroyo de la Albuera. El primero está en fase de licitación, todavía no se ha adjudicado, y el segundo ya está adjudicado, pero tiene un periodo de construcción que se va a ir a 18 meses. Entonces, bueno, pues tenemos año y medio en hacer lo que es la plataforma, nada más. Luego hay que ponerle la superestructura, las traviesas, el carril y la piedra. Y luego hay que ponerle la catenaria. O sea, quiere decir que esto tarda. Aunque sea anecdótica, ¿por qué Renfe ha permitido tirar la mayoría de las estaciones y no las ha vendido porque algunas eran de una perfecta construcción? Ahí sí, la verdad es que hemos actuado muy mal, porque en cualquier sitio, y yo que voy mucho a Portugal, porque creo que todo lo que ocurra ferroviariamente en España tiene que estar ligado a discutir de Portugal. Debíamos de ser ya la península ibérica y dejarnos de más tonterías, y de verdad de que fueran conjuntas todas las actuaciones, para que esto no estemos tirando el dinero y luego no sirva. Entonces, allí son mucho más cuidadosos que nosotros, lo conservan todo, lo preparan. Aquí tenían que haber, a mi entender, teníamos que haber hecho, yo he estado también, como tú sabes, 45 años, tenían que haberse alquilado por un precio módico todos esos inmuebles que tenemos, e incluso en caso solamente por lo que es la conservación. Y tendríamos un patrimonio extraordinario, lo mismo que con la arqueología. Yo tengo en la mente la de la zarza, Sí, y me da una pena que ahora haya un solar. Todo, tú fíjate, un día conoces a Luis Lechón, ¿no? Sí. Bueno, pues que me hace a mí el soporte fotográfico aéreo de las cosas cuando necesito tener una visión desde las alturas. Pues hicimos la línea de Almorchón a Córdoba aérea. Y unos días antes nos fuimos en coche, yo le fui enseñando dónde estaban las estaciones para que se orientase y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues a los 15 días la avioneta, yo con el walkie, con el coche y tal y cual, y cuando aterrizó en Fuentevejuna, que hay allí una pista donde estaba el ferrocarril de vía estrecha, pues me dice, oye, ¿y en Zújar no había una estación? Digo, hombre, una estación donde han estado mi padre 35 años y donde me he criado yo. Dice, allí no hay estación. Y me enseña la foto y habían derribado la estación entera, una estación que no hacía daño a nadie, una estación preciosa. Además, lo que tú dices simplemente por cultura. No. Yo tuviese dinero, yo la reconstruiría. Tengo todos los planos, la reconstruiría. Por la estación de mi niñez, allí yo jugaba con los trenes, como me decían. Entonces tenía la suerte de jugar con los trenes de verdad mientras nosotros teníamos los de la maqueta. Allí era una estación que tiene el descenso al río Zújar, por lo tanto tiene limitación de carga tanto para Valsequillo, que hay una subida, como para Almorchón, que tiene otra subida. Tú llegas a la depresión de Zújar y tiene subida en los dos lados, como es lógico, cada depresión de cada río. Entonces había que quitar vagones. Si pasaban la carga de Almorchón a Zújar, llevaba mucho, pero de Zújar a Valsequillo tenía que llevar menos, con lo cual había que quitarlo. Y esas eran las maniobras que se hacían. Y en la época de las vacaciones nuestras, escolares, pues jugábamos, entre comillas, con esos trenes a hacer la maniobra en tiempo real. Por eso cuando yo entro en Renfe sin cumplir los 16 años, yo llevo 16 años de práctica en el ferrocarril, que no me lo tiene que enseñar nadie porque lo he vivido yo desde la casilla. Entonces te puedes imaginar el cariño que yo le tengo a esa estación. Bueno, pues solamente quedan hoy día en pie la casilla donde vivían mis padres y la otra que era del capataz. El resto lo tiraron todo. Entonces, pues bueno, lo suyo es tabicar para que no haya vandalismo, y después, si alguien pide alquiler, pues un alquiler módico o un alquiler que lleve... Es que aquí en este país somos como somos, es que no cabe. No solamente tenemos ahí el mal ejemplo en este caso de los ferrocarriles de España, sino también del Estado en el sentido, por ejemplo, de la Guardia Civil y los cuarteles.
Sí, Por ejemplo, el cuartel de Alange se está cayendo, de Alucén se está cayendo, si no se ha caído ya del todo. claro, Caramba, venderlo, claro. o arrendarlo, o hacerle algo. Sí, nosotros... Eso forma parte de la cultura de esta región. Nosotros tenemos además la suerte de tener los 3 poblados ferroviarios mejores que hay en España. El de Almorchón, el de Arroyo Malpartida y el de Monfragüe. Da pena cómo pasan los años, cómo se van cayendo. Unos poblados, por ejemplo, yo al que más conozco, lógicamente, el de Almorchón, que albergó unas 800 personas. Quiere decirse que cuando yo voy a ver a mis primas a Cabeza del Buey y veo que están recogiendo la aceituna allí con un plástico, cuando yo tengo a 8 kilómetros posibilidad de meter bajo techo a 800 personas, pues no se entiende, no se comprende. Entonces, pues bueno, en los poblados se van a morir, como se han muerto las otras viviendas, y cuando ya llega un estado de ruina que puede suponer peligro, lo que hace es que los derriba, para evitar que haya una desgracia. Entonces hay que poner la solución antes de que aquello ya se convierta en una ruina. Ángel, ¿el libro para cuándo? Bueno, pues la verdad, te he comentado que llevo este año, no produzco lo que yo producía debido a las cervicales y esas cosas. Me tengo que levantar del ordenador antes de lo que yo quisiera. Es que te voy a contar lo que sé. Yo podría hacer algo que me resisto a no hacerlo, ¿no? Es fraccionarlos por líneas, quiere decir son 10 líneas. Yo tengo más de la mitad escrito ya, podría irlo publicando por líneas. Lo que pasa es que la concepción del libro yo la tengo como un todo. Cuando tú lo cojas ya no vas a tener que ir a consultar nada en ningún otro sitio, lo vas a tener en los 2 volúmenes que se compondrá la obra. Pues ese sí le podría sacar. El primer volumen comprende el ferrocarril en general, a nivel mundial, el de la Unión Europea, los países más próximos a España, la península ibérica entera, y luego tiene la línea de Almorchón, perdón, la de Ciudad Real Badajoz, la de Madrid Ciudad Real, la de Madrid Ciudad Real Badajoz, Almorchón Belmez y Belmez Córdoba. Ese es el primer volumen, que llevará ya más de 5 años acabado. ¿Cuál es la ventaja que tiene no acabarlo de editar? Es que a medida que van ocurriendo cosas, pues las puedes ir incorporando. Por ejemplo, hace un mes se nos presentó en Cabeza del Buey un tren de alta velocidad. Y no ha salido por aquí en la prensa, ni casi nadie se ha enterado. Es el Talgo 350, que es un tren ocultador que se dedica pues a ver el estado de la vía y tal, y ha estado circulando 2 semanas entre Almorchón y la Londiguilla para el establecimiento del tren tierra, la comunicación que tiene que haber entre una estación y un tren, por si hay que avisarle de que se pare o algo por alguna incidencia. Entonces ese tren ha estado circulando por ahí, y bueno, yo lo he incorporado a lo que ya tenía de 5 años. Es el primer tren de alta velocidad que llega a Extremadura. Es un tren de 350, lo mejor que tiene Adif. Pero cuanto antes mejor. No, lo mejor que tiene Adif. Bueno, entonces, ¿tienes algún problema en cuestión de quién te remite? No. No, pues digo, la editorial regional de los hijos que lo dispara. No lo sé. Sí, es verdad que ya tendría que hablar para el primero de los 2 volúmenes. El segundo lleva más, porque lo bueno que tiene cuando ya llega la informática es que si yo ahora mismo te digo, estoy escribiendo de Cáceres, pero si me dan información de Fuente del Arco, me cambio y me voy a Fuente del Arco. Es la ventaja de tener todo metido en tal. Luego una cosa que sí estoy haciendo y que me gustaría que algún día pudiese ser patrimonio de todos, recopilo muchas fotografías, aparte de las que yo hago, yo compro fotografías antiguas, hago copias y escaneo planos, todos los planos que puedo. De fotografía tendré más de 30.000 y yo te doy unas pocas. Tú me has dado una poca. Y planos y toda esa serie de cosas. Entonces a mí me gustaría que en esta remodelación de los accesos ferroviarios de Mérida se incluyese el Museo Regional Ferroviario que debe de tener Extremadura y que no debe estar en ningún sitio que no sea Mérida. ¿Y el museo para cuando nos quedan 2 minutos? Bueno, pues el museo, yo se lo comenté a Antonio Rodríguez Osuna y bueno, le pareció bien.
la última vez que hablé con él. Aunque hace falta uno, claro, lo tienes. Claro, ya tengo, hoy me han mandado precisamente un pequeño proyectito que se lo enseñaré, a ver qué le parece. Y lo último que me dijo, un poco antes de las elecciones, búscame también el dinero, ¿no? Pues bueno, el dinero ya será cuestión de poner de acuerdo. Lo importante es, si pensamos que Extremadura debe tener un museo regional ferroviario como tiene el resto de las comunidades en España, y después si Mérida, con todo lo que aportó el ferrocarril a nuestra ciudad, se va a mover para ayudarnos en que podamos conseguir tener ese museo ferroviario que yo creo que todos nos merecemos. Yo entregaría todas mis pertenencias, lógicamente, ahí a ese museo. ¿Y el museo que estaba aquí en Mérida? ¿Cómo se llama? Ese museo estamos para abrirlo. Lo que ocurre es que una obra tan importante la que hay que hacer para ponerlo en... No me acuerdo del nombre, hombre, porque sí, el de José Simón, que han venido 3 personas para ponerlo en tal y las 3 se han echado para atrás. Esperemos ahora ya, que ya está el gobierno municipal nuevo constituido, de poder encontrar a otra persona que nos lo ponga en valor. Eso será en valor hasta que se decida. Si se decidimos luchar por conseguir un museo, pues eso sería como el homenaje a José Simón. Yo mi idea, como es digital, sería quedarlo ahí como un homenaje a José Simón por hacernos esta maqueta Museo Ferroviario, que es de las mejores de España. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte y darnos pues toda una auténtica información de los ferrocarriles de Extremadura y de Mérida en particular. Pues gracias a vosotros, como siempre. Nada, desearle como siempre desde el Radio y Televisión Extremeña nuestro parabienes para que todos en esta región y esta ciudad vaya cada vez mejor. Muchas gracias.